¿Cuáles fueron los 7 mejores y más decisivos tanques de guerra empleados durante la Segunda Guerra Mundial? Hoy, en el Bichito de la Curiosidad, trataremos de dar respuesta a esta difícil pregunta. Pero para hacerlo, antes quiero realizar algunas puntualizaciones acerca de cómo confeccionar el listado. Para determinar qué tanques fueron los mejores o más influyentes, tuve en cuenta los siguientes parámetros. 1. Sus características técnicas, como potencia de fuego, alcance, blindaje, movilidad, autonomía, etc. 2. Bajo coste y facilidad de producción, ya que en muchas batallas resultaba preferible un número grande de tanques de prestaciones medias a unos pocos de mejor diseño y calidad. 3. Su superioridad con respecto a otros tanques empleados en la misma época. No es justo comparar un tanque de 1939 en los comienzos de la contienda con uno de 1945. Y 4. Su impacto a lo largo de todo el conflicto, pues de nada sirve el mejor tanque si apenas entró en combate. Habiendo realizado esta aclaración y sabiendo que los resultados pueden ser polémicos, comencemos. Número 7. M26 Pershing. El tanque estadounidense más poderoso de la Segunda Guerra Mundial entró en acción recién en 1945, demasiado tarde como para marcar alguna diferencia real. Tan solo 20 participaron en Europa y unas pocas unidades en la isla japonesa de Okinawa. A pesar de ello, entra en esta lista porque sin duda se trata de uno de los mejores tanques empleados durante este conflicto si se examinan sus características técnicas. El Pershing, con su cañón principal de 90 mm y sus 3 ametralladores auxiliares, era un arma formidable y una bestia frente a cualquier blindado alemán o japonés. Uno de los motivos por lo que el M26 Pershing llegó tan tarde se debe a que los Estados Unidos poseían lo que se conoció como doctrina cazacarros. Según dicha doctrina militar, sus tanques solo se emplearían como apoyo a la infantería, dejando el combate a los tanques enemigos a carros menos blindados y potentes, pero más rápidos, evitando las batallas de tanques propiamente dichas. Sin embargo, esta doctrina fue desastrosa en la batalla de las Ardenas, donde los Estados Unidos perdieron numerosos blindados y quedó demostrado que había necesidad de blindados más potentes. De esta forma, quedó allanado el camino para que el Pershing hiciera su aparición a comienzos de 1945, casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Número 6. Tigre 1. Se trata de un tanque pesado alemán desarrollado a principios de 1941 y fue la respuesta a la inesperada y formidable fuerza blindada de la Unión Soviética encontrada en los primeros meses de la Operación Barbarroja, particularmente en los T-34 y KB-1. Durante el curso de la guerra, el Tigre 1 entró en combate en todos los frentes de batalla en los que Alemania tuvo participación. Por lo general, fue desplegado en batallones de tanques independientes y demostró ser formidable. Pero si bien este blindado era temido por sus oponentes, también era técnicamente complicado y usaba materiales y métodos de producción caros, consumiendo mucho tiempo y recursos para su producción. Por ello, solo fueron fabricados poco más de 1.300 unidades durante la contienda. Además, si bien en general era mecánicamente fiable, era propenso a ciertos fallos en las orugas, lo que provocaba inmovilizaciones. Tal vez se trate del menos elegante de la lista, pero sin duda lo compensaba sobradamente con fuerza bruta. Su blindaje frontal de 100 mm de grosor y 80 mm en los laterales y la parte posterior lo hacían muy efectivo para detener los proyectiles antitanques de la mayoría de los cañones empleados durante la Segunda Guerra Mundial. Además, su cañón KWK-36 de 88 mm fue uno de los cañones más efectivos y temidos durante el conflicto. Número 5. M4 Sherman. El M4 Sherman fue el tanque medio más utilizado por los Estados Unidos y los aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial. Esto se debió a que demostró ser confiable, relativamente barato de producir y disponible en grandes cantidades. Una característica especial del Sherman
era un giro estabilizador de un eje que, aunque no era lo suficientemente preciso como para permitirle disparar en movimiento, sí ayudaba a mantener la retícula en el objetivo, de modo que cuando el tanque se detenía para disparar, el cañón apuntaba más o menos en la dirección correcta. Cuando el M4 entró en combate en el norte de África, a fines de 1942, les dio a los aliados una importante ventaja sobre el eje. Por esta razón, el ejército de los Estados Unidos creía que el M4 sería adecuado para ganar la guerra, y al principio se ejerció una presión relativamente pequeña para el desarrollo de tanques adicionales, como el M26 Pershing. La relativa facilidad de producción permitió no solo la fabricación en masa de un gran número de M4, sino también de un gran número de repuestos para los mismos. Esto permitió que los vehículos dañados en combate fueran reparados y devueltos al servicio rápidamente. Estos factores se combinaron para dar superioridad numérica y por lo tanto un mejor apoyo logístico a los aliados en la mayoría de las batallas. Número 4. Pantera. Este carro de combate, también alemán, estuvo en servicio desde mediados de 1943 hasta el final de la guerra en Europa en 1945. Fue creado para contrarrestar al T-34 soviético y reemplazar los Panzer III y Panzer IV, aunque nunca reemplazó al último, y sirvió junto a él, así como también junto a los tanques pesados Tigre hasta el final de la guerra. El Pantera esencialmente compartía el mismo motor del Tigre I, tenía un mejor blindaje frontal, en general era más ligero y en consecuencia más rápido y podía maniobrar en terrenos difíciles mejor que el Tigre. Su desventaja era un débil blindaje lateral. El Pantera demostró ser letal en campo abierto y disparando desde largas distancias, pero vulnerable en combate en espacios cerrados. Además, el poder de fuego de su cañón de 75 mm contra la infantería no era especialmente potente, aunque seguía siendo muy eficaz. De hecho, la excelente combinación de potencia de fuego, movilidad y protección del Pantera sirvió como punto de referencia para los diseños de carros de combate de finales de la guerra y principios de la posguerra en otras naciones, y con frecuencia es considerado como uno de los mejores diseños de la Segunda Guerra Mundial. Su costo era aproximadamente la mitad que el del Tigre I, por lo que, sin llegar a ser masivo, pudo fabricarse en un número más significativo que este último, teniendo una mayor presencia en diferentes batallas. Antes de entrar al podio de los mejores tanques, te pido que si el video te está gustando, le des like y te suscribas al canal para que puedas seguir subiendo contenido de calidad. Dicho esto, continuemos. Número 3. Stug 3. La elección entre este blindado y el que ocupa el número 2 fue muy difícil por razones que veremos más adelante, pero finalmente me decidí a poner en la posición 3 del ranking al famoso Stug 3. Se trata del cañón de asalto más producido por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Pensado inicialmente para brindar apoyo a la infantería, se basaba en el chasis del Panzer III, y los primeros modelos estaban armados con un cañón corto de baja velocidad de 75 mm. Este cañón disparaba proyectiles altamente explosivos muy útiles para el apoyo de la infantería y cuando se requería atacar múltiples blancos a la vez. Sin embargo, este cañón sirvió hasta que se tuvo que enfrentar al T-34 y otros tanques rusos. En respuesta a esta situación, el cañón de baja velocidad se fue reemplazando por otros modelos más adecuados. Esto, sumado a mejoras en su blindaje, permitió que más adelante pudiera emplearse también como cazacarros. Una de sus particularidades es que no tenía torreta, por lo que la movilidad del cañón era muy reducida, pero en contrapartida, eran un blanco más difícil de alcanzar por los enemigos y lo convertía en un cazatanques rápido y económico comparado con otros vehículos producidos por los alemanes. En 1944, el ejército finlandés recibió 59 Stug 3 de Alemania y fueron utilizados contra la Unión Soviética. Estas unidades destruyeron al menos 87 vehículos enemigos y se perdieron tan solo 8. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética entregó algunos vehículos capturados a Siria, que los empleó contra Israel en 1967. Su alta relación efectividad-precio
la facilidad para fabricarlo en masa, su gran precisión y capacidad de penetración de sus armas lo convirtieron en uno de los mejores cañones de asalto de toda la contienda. Número 2. Panzer IV. Junto al Stuka 3 fueron los acorazados alemanes que se produjeron en mayor cantidad y tuvieron un papel muy importante durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Como mencioné anteriormente, la elección entre el Panzer IV y el Stuka 3 fue muy difícil y entiendo que pueda haber discrepancia. Sin embargo, hay un dato muy interesante y que me deja más tranquilo. Los mismos oficiales alemanes tuvieron esta misma discusión durante el transcurso de la guerra, donde cada bando abogaba por la construcción de más unidades de su blindado favorito en detrimento del otro. El Panzer IV era del tipo tanque medio y fue desarrollado por la Alemania nazi a partir de 1936. Diseñado como tanque de apoyo a la infantería, el Panzer IV inicialmente no estaba destinado a combatir contra tanques enemigos. Esa función era llevada a cabo por el más ligero Panzer III. Sin embargo, para enfrentarse al T-34 soviético, el Panzer III quedaba obsoleto y el Panzer IV pasó a asumir este papel en la contienda. Fue el tanque alemán producido en mayor número y más ampliamente utilizado en la Segunda Guerra Mundial y fue usado como base para la producción de muchos otros vehículos blindados de combate. Robusto y fiable, el Panzer IV prestó servicio en todos los escenarios de combate en los que participó el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y tiene la distinción de ser el único tanque alemán que fue producido a lo largo de toda la guerra, sumando aproximadamente 8.800 unidades fabricadas entre 1936 y 1945. Las mejoras y modificaciones del diseño, a menudo realizadas en respuesta a la aparición de nuevos tanques aliados, alargaron su vida útil. El Panzer IV también fue el tanque alemán más ampliamente exportado de la época, con aproximadamente 300 ejemplares vendidos a países socios como Finlandia, Rumania, España y Bulgaria. Después de la guerra, los franceses y españoles vendieron decenas de tanques Panzer IV a Siria, donde entraron en combate en la Guerra de los 6 días de 1967 contra Israel. Número 1. T-34. Obviamente, este tanque no podía faltar. Fue un tanque mediano, de fabricación soviética, producido entre 1940 y 1958. Previamente, la participación de la URSS en la Guerra Civil Española dejó en claro la falta de blindaje efectivo de sus tanques, por lo que se comenzó a trabajar en ese aspecto. Así fue como se llegó finalmente al T-34, que resultó ser el tanque que mejor equilibraba potencia de fuego, movilidad y blindaje de los existentes. Aunque inicialmente su eficacia en el campo de batalla fue malograda debido a la mala disposición ergonómica del compartimiento de la tripulación, la carencia de radios, la falta de municiones y el empleo de tácticas pobres, así como una anticuada cadena de mando. El diseño y construcción del tanque fueron continuamente refinados durante la guerra para mejorar su eficacia y reducir los costes, permitiendo que se dispusiera de un número de tanques cada vez mayor. El T-34 se utiliza a menudo como símbolo del eficaz contraataque soviético a los alemanes. La aparición del T-34 en el verano de 1941 fue un choque psicológico para los soldados alemanes, que habían sido preparados para enfrentarse en Rusia a un enemigo inferior. Hasta 1941, las divisiones Panzer alemanas habían tenido éxito, no siempre por tener mejores tanques, sino por tener mejores tácticas y personal más preparado. Ahora en Rusia se encontraban inesperadamente con una serie de tanques rusos, contra los cuales sus Panzer III quedaban totalmente superados y muchas de sus armas antitanques eran inefectivas. A finales de 1943 se introdujo el mejorado T-34-85 con un cañón de mayor potencia y hacia 1945 el versátil y rentable T-34 había sustituido a la mayoría de los tanques pesados y ligeros en servicio. Se estima que durante el conflicto se fabricaron algo más de 80.000 unidades, muy por encima de cualquier otro modelo producido durante la contienda. Su diseño equilibrado,
Su bajo coste y la facilidad para fabricarlo en grandes cantidades hacen de este tanque el más decisivo de la Segunda Guerra Mundial, y por eso ocupa el lugar número 1 de este ranking. Y bien, hasta aquí el top de los 7 mejores y más decisivos tanques de guerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con esta lista o cambiarías algo? Déjamelo saber en los comentarios. Y será entonces hasta la próxima entrega de El Bichito de la Curiosidad. ¡Nos vemos!